Facundo Verón y familia, al Niño Jesús, por Martina y Elba, en acción de gracias a Santa Librada, pidiendo por Rodríguez Milagros, a María Rosa Mística y al agonizante de Jesucristo, pidiendo por Sebastián, Valentino, Diego, Nair, por familias Solís Rosales, perseverancia por el grupo de Getsemaní. En acción de gracias a María de Itatí, familia Zamudio, por la salud de Fátima, a la Virgen de Guadalupe. Pedido por hermano Oscar, Legión de María. Pedido por la salud al Divino Niño de Lucas, Mariana y María Lucrecia. En acción de gracias a Santa Librada. Difuntos: familia Aguirre Hidalgo, Argentino Lugo, Nora Aguirre, Alfredo Almirón, Guillermo Flores, Andrés Avelino Morales, por las almas del Fundí, Marta Aguirre, pedido por familiar de Gómez Lucrecia de Jesús, Enrique González y familiares difuntos, Waldo Ábalos, familiares difuntos, Alicia Acuña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Iniciamos esta acción de gracias pidiendo humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este.
que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros, sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de su carro de guerra, haciendo que avanzara con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón. Ni un solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor al Señor. Palabra de Dios. El Señor se ha cubierto de gloria. Al soplo de tu ira se agolparon las aguas, las olas se levantaron como un dique, se hicieron compactos los abismos del mar. El Señor se ha cubierto de gloria. El enemigo decía: los perseguiré, los alcanzaré, repartiré sus despojos, sacia avidez, desenvainaré la espada, mi mano lo destruirá. El Señor se ha cubierto de gloria. Tú soplaste con tu aliento y el mar los envolvió. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu mano y los tragó la tierra. El Señor se ha cubierto de gloria. Tú los llevas y los plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor se ha cubierto de gloria.
Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas noches. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Señor le habla a Abraham y le habla de un pueblo que van a ser de él. Y les dice: mira las estrellas, si podés contarlas, así va a ser tu descendencia. Si podés contar la arena en la playa, bueno, así va a ser la descendencia. Y se arraigaba mucho la sangre, en este caso la sangre judía, ¿no es cierto? Incluso el Señor les había dicho que no se casen con otras mujeres o con otros hombres, porque debe preservarse la raza, la religión, ¿eh? Y era especialmente para que los judíos, que eran muy propensos a irse así tras otras religiones, tras otros dioses, que perseveren en el pueblo, en su familia. Y así también nosotros debemos entender de que cuando hablaban de familia o hablaban de hermanos, hablaban de clanes. Nosotros debemos entender también otra cosa, que cuando Jacob va a Egipto, tienen 12 hijos, son 12 familias, 12 clanes, que se convierte como en 12 pueblos, y forman todos, ¿no es cierto?, el pueblo judío. Cuando ya viene Jesús, todavía estaba muy arraigado el concepto de familia, y además, especialmente en las aldeas y pueblos, nosotros vemos que son casas grandes donde viven varias familias. Entonces a esos clanes se les llamaban, que eran hermanos entre ellos, quizás eran los tíos, los abuelos, los primos. Como vivían en un solo lugar, entonces decían que eran hermanos. Incluso entre nosotros por allí, ¿no es cierto?, vemos que en la actualidad hay familias que viven todas juntas. Están los abuelos, están 2 o 3 hijos o hijas que se casaron, tuvieron hijos y viven todos en ese mismo lugar, en esa misma casa, en ese mismo sitio. Entonces siempre se le dice, qué sé yo, o los Fernández, los González, así. Entonces vemos de que como que es una sola familia. Y quizás no hacen distinción de que sea el primo o el hermano. Eso es lo que pasaba también entonces en la época de Jesús. Nosotros nos imaginamos a Nazaret, que no era una aldea muy grande, en el que vivían todo el clan, en el que estaba la familia de María seguramente, porque la de José estaba la de José estaba en Belén, porque allí estaba la familia de David. Y entonces se le veía a todos que estaban juntos y decían que eran los hermanos. Y eso es lo que sucede aquí, cuando Jesús estaba hablando, justamente estaba hablando del discipulado,
estaba hablando de la fe que nos hace familia y que es una familia distinta a la familia de sangre en el que nosotros nacimos. Y es por eso que también nosotros vemos en el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, que nos habla justamente de esto. Estos no nacieron ni de la sangre ni de la carne, dice, sino que se nació de la fe, la que a nosotros nos hace formar parte de la familia de la Iglesia. Nosotros nacimos entonces en el día en el que fuimos bautizados, está el nacimiento de nuestros padres, pero el verdadero nacimiento, el que nos da la vida eterna, es justamente el haber nacido del bautismo. Y formamos parte de la Iglesia. Ese concepto es el que estaba tratando de enseñar el Señor para que a la gente comience a quedarles, ¿no es cierto? La verdadera familia es la de la fe. Los discípulos, aquellos que son hermanos y tienen un mismo Padre común, que es Dios. Estaba hablando sobre eso, y entonces es cuando llegan algunos y les dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús, ¿qué le respondió? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a los discípulos, dijo: estas son mi madre y mis hermanos. Que les enseñó Jesús que el discípulo debe hacer la voluntad de Dios, que debe tener fe en Él, que debe crecer en la fe. Y es lo que llamaba San Pablo nuevas criaturas. Es decir, aquel que es discípulo del Señor debe convertirse en nuevas criaturas. Y esto también es lo que a nosotros nos pasa hoy en día. ¿Por qué entramos a algún movimiento, permanecemos en algún grupo parroquial, en alguna institución de iglesia? Para que nos ayuden a ser nuevas criaturas, para que podamos seguir más de cerca al Señor y que nuestra fe se haga una fe creciente, de tal manera que toda nuestra vida esté consagrada a Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre de los cielos. Y nosotros la vemos San María, que dijo que se haga en mí según tu voluntad. Es decir, yo voy a hacer tu voluntad siempre. No lo hizo solamente en ese momento en el que debía aceptar ser la madre de Jesús, sino que lo hizo en todo momento, en toda su vida. Y es así como nosotros entendemos este pasaje evangélico. Por lo tanto, Jesús no despreció ni a su madre ni a su familia. Simplemente estaba hablando del discipulado, entre los cuales a la madre lo pone en un lugar eminente. ¿Por qué? Y porque siempre hizo la voluntad de Dios. Hoy le vamos a pedir entonces al Señor, en primer lugar, que nos ayude a ser verdaderos discípulos de Él. En segundo lugar, que nos ayude a imitar a la Madre y a tenerla a ella como Madre de nuestra vida siempre. Eso entonces es lo que hoy vamos a meditar un momentito y luego continuamos con la Eucaristía. Nos ponemos de pie. Roguemos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre todo el mundo. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por la Iglesia, para que, confiada en tu mano poderosa, siga avanzando firme en la evangelización de muchos hermanos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por el Papa, obispos, sacerdotes y consagrados, para que, a ejemplo de los primeros profetas,
sepan guiar a tu rebaño por el camino de la fe. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por nuestras comunidades, para que, sintiéndonos hermanados en Cristo, trabajemos siempre unidos para gloria de tu reino. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por todos nosotros, para que, a ejemplo de la Virgen María, seamos verdaderos discípulos tuyos, cumpliendo siempre tu voluntad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, sé generoso con tu pueblo que te suplica y haz que reciba oportunamente lo que te pide por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Hosanna
que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, nuestro obispo auxiliar José, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos a nuestro Padre de los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la... Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, ahí en sus hogares, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios humille su soberbia y tú, príncipe de la milicia celeste, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después de haber participado de esta Santa Eucaristía, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si el pecado